y es tiempo de platicar con Cristian Lamesa. ¿Cómo estás, Cristian? Pues fíjense ustedes, Cristian es analista político, autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler, nominado para premio de la Sociedad Rusa Schneider. De ahí vienes, ahora en el caso del año 2024, y pues presentamos a todos ustedes La verdadera política con Cristian Lamesa. Hay mucho que platicar, mi querido Cristian. Primero, ¿cómo te fue? O sea, ahora ya es en pasado. ¿Cómo te fue en tu intervención allá en Rusia? Bueno, ¿cómo andás, querido Rey? Como siempre, un verdadero placer estar con vos y con tu audiencia. Y la verdad que te digo sinceramente, fue una semana, fueron 7 días en Rusia, muy intensos, muy intensos. Es la visita más corta que hago a Rusia y tal vez una de las más intensas, con la participación en este foro sobre noticias falsas, que fue sumamente interesante. Creo que hay mucho trabajo para hacer en ese aspecto, teniendo particular cuidado con las supuestas chequeadoras de noticias falsas, que muchas veces estas empresas están financiadas por ONGs de dudosa confiabilidad como las del amigo George Soros. Pero sin duda hay mucho trabajo y me pareció una iniciativa brillantísima. Y después, bueno, estuve en Ekaterimburgo, ciudad que no conocía, hermosísima por cierto, pujante, realmente yo me quedé asombrado de ver tanta pujanza económica en la que es la cuarta ciudad en importancia de Rusia. Y ahí, bueno, recibí un halago muy especial y muy lindo al ser invitado a charlar con los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de los Urales. Más de 50 alumnos, 1 hora y media charlando, recibiendo preguntas, y realmente pude comprobar una vez más que Rusia tiene un brillante futuro con jóvenes preparados, inteligentes, con un patriotismo muy grande y con un enorme interés por conocer particularmente nuestra región, Ray. Qué interesante. Entonces, te impactaron los alumnos. Creo que eso es fundamental, ¿no? O sea, el que te hagan preguntas, si puedes rescatar alguna, ¿qué te preguntaron que te llamara la atención? Bueno, mira, una cosa que puede parecer un poco frívola, pero fue encantadora. 4 alumnos me hicieron las preguntas en un impecable castellano. Creo que eso es una buena noticia, que en Rusia y en muchos lugares del mundo le den la importancia que tiene nuestra lengua, ¿no? Una lengua que, si no me equivoco, es hablada por 600 millones de personas, casi todo un continente completo. Hay gente iberófona en África, en Asia. Realmente es de una importancia muy grande en nuestra lengua, y creo que es una buena noticia. Y estos alumnos, bueno, estudiantes de esta carrera, especializados en la lengua española, me hicieron preguntas en mi idioma, lo cual fue muy placentero. Y preguntas, a ver, todas fueron muy interesantes, te digo la verdad. De hecho, cuando terminamos con la ronda de preguntas y después de la foto con todos los alumnos, 3 de ellos se acercaron a seguir haciéndome preguntas, lo cual para mí fue también un halago. Y en particular un gran interés sobre el tema de los BRICS. Yo creo que los BRICS son algo muy importante a nivel mundial, y justamente se nota y se sabe esto. Estos alumnos así lo dejaron entrever. Y también mucho interés con nuestra región sobre el futuro de las posibles relaciones entre Latinoamérica y Rusia, el potencial de las mismas. El impresentable presidente de mi país, Javier Milei, también fue un tema de interés, ¿no? Incluso justamente vinculado a los BRICS, por el dislate ese que cometió, que más vale no recordarlo, pero porque le va a costar caro a la Argentina. También una pregunta que me pareció muy interesante: cómo veía yo la posibilidad de que Argentina se volviese a encaminar por la senda tal vez de los BRICS, y cosas que desgraciadamente, siendo realista, lo veo bastante difícil por el descrédito que sufrió la país. Pero bueno, en líneas generales, y también por cómo veo yo el futuro de Rusia, las relaciones internacionales por Rusia. Así que realmente, muchachos y chicas de entre 19, 21, 22 años, y realmente con un conocimiento y una sed de escuchar, ¿no? La mirada de alguien que iba desde 14.000 kilómetros de distancia, desde el sur del mundo,
pero sintiéndonos realmente hermanados en lo que es este nuevo mundo multipolar que lo tiene muy, muy en claro que es el futuro de la humanidad. Sí, fíjate, a mí no me parece menor lo que comentas del español, porque los gringos han despreciado el español todo el tiempo. O sea, para ellos, si les preguntas por un otro idioma, te dicen francés. El español ni siquiera lo consideran, lo discriminan. Incluso en las series de televisión y en las películas, cuando alguien habla o dice que habla español, dice puras tonterías que no tienen sentido gramáticos, ni siquiera son expresiones. Pero qué lindo que estos chicos no solo respetan el español, o sea, ya como a nivel social, por lo menos en esta universidad, pues qué bueno que hagan preguntas en castellano, ¿no? Es un gran honor para nosotros y nos habla de la inteligencia de un pueblo que no conocemos porque está bloqueada la comunicación, porque los tienen aislados los americanos, ¿no? A mí no me parece menor, me da muchísimo gusto. Cristian, bueno, como buen fotógrafo que eres, bueno, esperamos esas fotografías. A ver, y luego nos mandas una liga para conocer esos hermosos lugares de Rusia. Y bueno, en el tema de la geopolítica, la relación Putin con Donald Trump creo que se ve como algo positivo en Rusia y pues desgraciadamente, ahora sí que pues en su demencia senil, el señor Joseph Biden, y no solo él, sino pues obviamente el estado profundo que está detrás de él, le dice, no, aviéntate la guerra, aviéntate con todo para dejarle problemas a Donald Trump. ¿Tú crees que estas presiones desesperadas del gobierno de Estados Unidos las vaya a hacer a un lado Trump para, como platicamos la última vez, pues finalizar por fin esta agresión contra Rusia de parte de la OTAN? ¿Qué es lo que se mencionaba o cuáles fueron los ecos allá en Rusia? Mira, Ray, yo lo que percibo de parte del pueblo ruso es una prudente expectativa respecto a Donald Trump. Yo creo que desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque el pueblo ruso es un pueblo que confía en la palabra, cree en la palabra, y por eso desgraciadamente a veces los timadores profesionales, como desgraciadamente abunda en Occidente, los han engañado. Un engaño muy, muy triste, muy terrible, porque hay gente que su vida dependía de confiar en ellos, confiaron y fueron traicionados, como fue la gente del Donbass cuando fue los acuerdos de Minsk, que recordamos por allá por 2014, 2015, Minsk 1, Minsk 2, que los mismos exmandatarios de Alemania y de Francia, Merkel y Hollande, dijeron con un desparpajo que no sé cómo no se les caía la cara de vergüenza, que eso fue una estrategia para ganar tiempo y que nunca habían pensado en cumplir los acuerdos de Minsk. Entonces, dadas estas traiciones, estas mentiras, estos engaños, realmente yo creo que el pueblo ruso y la dirigencia rusa ha aprendido por las malas, desgraciadamente, que en Occidente no se puede confiar prácticamente en nada. Nada. Si te dicen buenos días, agarré el paraguas porque es muy probable que si no te mojes. Entonces, y sí, son así, son mentirosos profesionales, Rey. Desgraciadamente han tomado la mentira como una herramienta de la geopolítica o de la diplomacia, peor aún, donde en la diplomacia la palabra es fundamental. Entonces, por parte del pueblo ruso yo creo que está esa prudente expectativa positiva. El mismo presidente Putin ha dicho que él confiaba en la honestidad del presidente Trump. Yo también confío en la honestidad del presidente Trump en cuanto a sus palabras de acabar el conflicto. Lo que pasa es que, como hemos hablado en otras ocasiones, la capacidad de daño que tienen estos forajidos que ocupan el Salón Oval de la Casa Blanca, realmente yo tengo sinceramente temor de lo que puede ocurrir de acá al 20 de enero. Yo creo que la escalada es muy grande, hablando incluso de dotar de armas nucleares a Ucrania. Lo cual, imagínate, Rey, la situación que sufra Rusia un ataque con armas nucleares por parte de Ucrania, del régimen ucraniano. Eso es en toda regla el inicio de la Tercera Guerra Mundial, porque lo que creo que estos tontos no tienen en cuenta es que no es que se detone un artefacto nuclear y no quedan huellas de dónde provino eso. Hay forma de saber positivamente qué país dotó de ese armamento a Ucrania, y las represalias no van a ser contra Ucrania, porque el pueblo ucraniano está
tomado como rehén de un régimen que le es ajeno, de unos nacionalistas fanáticos financiados por Occidente. Y la represalia va a ser, como decía hace pocos días en un reportaje desde Moscú, la represalia va a ser contra Occidente, contra ya sea el Reino Unido o Sí, claro. país o quien Francia, responsable. Reino Unido. Uh-huh. Sí, porque también hay algo, son tan tontos, son tan estúpidos realmente, perdón por el lenguaje, Rey, pero son estúpidos porque Estados Unidos no le va a dar ese armamento a Ucrania, va a hacer que se lo dé Francia o el Reino Unido, que son los Claro. otros dos de la OTAN que tienen armamento nuclear. Y son pobres y deprimentes peones en un tablero en el cual ya incluso Europa está prácticamente en bancarrota a efectos de las sanciones que Estados Unidos le obligó a, A imponerle a Rusia. a ponerle a Rusia en contra de sus propios intereses y que Rusia, yo te juro, Rey, que cada vez que vuelvo de Rusia me vuelvo más maravillado por la pujanza económica, por el desarrollo, por cómo crece, es increíble cómo crece Rusia. Y vos lo contrastás con las sanciones, con la situación de guerra, una economía de guerra, en la cual solo está haciendo frente a más de 30 países, y vos decís, wow, yo no sé cuántos países en Occidente pueden hacer alarde de lo mismo. Yo creo que ninguno, sinceramente. Entonces, yo espero, sinceramente, que prontamente llegue ese 20 de enero tan esperado, que no pase nada inesperado en medio. Nada raro. Sí, 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 y que podamos respirar un poco más aliviados porque la situación es dramática realmente, Rey. Oye, y quisiera tomar este comentario de las mentiras de Occidente. Me parece, pues no somos tontos. Por un lado, no hay que olvidar que Estados Unidos es un país cobarde. En la Primera y Segunda Guerras Mundiales entró al final. Es como si es una pelea de box y tú entras en el round 12, cuando ya el otro está cansado y tú entras fresco y pues nada más llegas pues a lucirte, ¿no? Porque realmente, en el caso muy particular de la Segunda Guerra Mundial, que es la más cercana, digamos, en el tiempo, pues quien ganó fue Rusia, ¿no? Y quien puso la gente, 20 millones, más de 20 millones de personas fue Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y ahorita, como dices, está haciendo lo mismo y además, pues son hipócritas porque, uno, el pretexto que usaron para mandar estos misiles, tanto Estados Unidos como Inglaterra, es que se habían metido los malditos norcoreanos a ayudar. Entonces, pero la pregunta es, ¿a poco los militares ucranianos saben usar misiles? Lo digo en buen sentido porque ellos no los arman, se los regalan. Bueno, no se los regalaron, los van a pagar. Pues esa es la otra cosa. ¿Quién va a pagar todas esas armas? Porque no son regaladas. Entonces tenemos ese tema, ese pretexto muy tonto de parte de Occidente, como tú dices. En primer lugar es una guerra proxy, en segundo lugar, pues ya lanzaron misiles tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, y cuando lanza Putin, dice, sí, mira, aquí tenemos un misilito supersónico, se pusieron todos a temblar y trataron de satanizarlos, pero sí, me parece que dio correctamente un manotazo sobre la mesa a Putin, pero con el mensaje que tú dices, Rusia no se va a quedar parada, y con ese armamento, pues desataría tristemente una tercera guerra mundial en lugar de, pues, entender que el mundo debe ser multipolar, algo a lo que se resiste un perro herido. Pero Cristian, te quisiera preguntar, la historia nos muestra que todos, no, yo no conozco una excepción, que todos los sistemas cuando caen, en lugar de aceptar su derrota, buscan violentamente aferrarse al poder. Sí, es el imperio que muere matando. La pregunta no sería si va a caer este imperio que encabeza Estados Unidos, este imperio decadente, vetusto, con esta lógica unipolar injusta. La pregunta es cuánto daño va a hacer en su caída. Esa es la pregunta, ¿no? En ese sentido, la respuesta desgraciadamente está abierta. Vos fijate qué contraste enorme, ¿no?, con lo que fue la desintegración de la Unión Soviética, algo que a muchos de nosotros nos pesa, ¿no? Nos da cierta congoja, ¿no? Porque la experiencia soviética, por supuesto, a mi modo de ver, fue el momento más brillante en la historia de la humanidad
cuanto a la búsqueda de un mundo mejor con una sincera hermandad entre todos los pueblos y el bienestar para todos los trabajadores. Y vos fijate que lo que fue, y esto no hay que tener temor porque la palabra imperio no necesariamente es negativa, sí el imperialismo, creo que los Estados Unidos, el Reino Unido, los anglosajones, no solo han sido imperios, sino que han sido y son imperialistas. En cambio, el imperio ruso, el imperio soviético no han sido imperialistas. Es un concepto que otro día lo charlamos en más profundidad, pero No, vos fíjate cómo... colonizadores de otras tierras, ¿no? Exactamente, y vos fíjate que el imperio soviético cayó sin disparar un solo tiro, sin generar un hecatombe mundial, ni mucho menos, y este imperio occidental sí parece querer en su caída arrastrar a todo el mundo, y con todos esos intereses cruzados, ¿no? Como vos hablabas muy bien de quién va a pagar la factura de todas estas armas de Ucrania, y vos fijate cómo también en eso hay mucha desesperación, porque si lo pensamos, Zelensky le había vendido prácticamente toda Ucrania, y si no es toda Ucrania, la mitad de ella sin duda al grupo BlackRock. Y las mayores riquezas minerales, por lo menos, de Ucrania están, por supuesto, en el lado que ya está en poder de Rusia, ¿no? Porque su población así lo deseaba y lo desea, que es la parte oriental y sudoriental de Ucrania. Entonces, por supuesto, ¿a quién le va a cobrar la factura o con qué se va a cobrar BlackRock, ¿no? Ese monstruo poderoso, ese fondo de inversión y de esas armas que, como vos muy bien decías también, los ucranianos no saben manejar esas armas, porque no es como, a ver, yo soy tirador, me considero bastante experto en el uso de armas, no es agarrar un cartucho y ponerlo en la recámara y disparar en un arma de mano o en un arma larga. Un poquito más complicado el tema. No. Sí, claro. Necesita la asistencia satelital, necesita un montón de Software. programadores y de expertos, ¿no? Como para que esa arma dé justamente en el lugar En el target. atención. Entonces, todo esto obviamente nos marca que realmente Rusia está actuando con mucha prudencia, porque ya se han aburrido de darle casus bellis a Rusia, con los cuales desatar una confrontación de mayor grado. Bueno, sin ir más lejos, lo que fue el atentado contra los gasoductos Nord Stream. Es un casus bellis en toda regla, no solo para Rusia, sino para Alemania contra Estados Unidos, pero fingen demencia. Así que bueno, el tema es este, ¿no? Como estos armamentos cada vez más sofisticados que le dan a Ucrania, es indisimulable la participación extranjera, y por otro lado, realmente Corea del Norte y Rusia firmaron un acuerdo a la luz del día de cooperación y de asistencia mutua en caso de un ataque, y el personal militar norcoreano está participando en territorio ruso internacionalmente reconocido ante una agresión como es la invasión a las regiones de Kursk y Briansk, y en ese sentido es un país soberano que puede elegir a quién pedirle asistencia y con quién colaborar en el marco militar. Esa es otra de las hipocresías y de las estupideces que le permitís de Occidente. Claro, además no debemos dejar que nosotros como medios independientes, que usted, amigo radioescucha, porque escucha, se confunda, y digo sí, la palabra es se confunda. La OTAN es un club que tiene esa misma regla que acaba de describir Cristian, que si atacan a Inglaterra, todos los países de la OTAN pueden atacar al país que atacó a Inglaterra. Entonces lo mismo que está haciendo Rusia y no debería haber ningún problema. Donde tienen mucho pánico en Occidente es que se firme ese tratado con China, porque ahí sí estaríamos con un ejército. Recordarás en el aniversario en 2017 de la revolución allá en China, ese desfile militar que puso loco a Trump, porque hay que decirlo, lo puso loco, 3 horas desfilando soldados, Cristian, 3 horas, impresionante. Yo no termino de sorprenderme de ver pues el dragón está dormido. Yo digo que no hay que despertarlo, ¿no? Ni al oso tampoco. Pero ahí está el águila, pues cucando al oso. Cristian, muy, muy agradable como siempre. Yo te agradezco mucho, te felicito por este
este viajecito a Rusia. Ya vimos tu video en RT, muy bien, y pues seguiremos aquí en La Verdadera Política con Cristian La Mesa para que lo busquen ahí en YouTube. Estamos atentos, te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco mucho la comunicación. Próximo miércoles, 8:30 de la mañana, hora de México, La Verdadera Política, porque pues esto, el mundo se mueve, Cristian. Bueno, como siempre, un placer renovado cada semana charlar con vos, tan interesante todo lo que planteás. Y bueno, desde acá, ahora sí, desde Pergamino, mi ciudad en Argentina, te mando un enorme abrazo y prontamente, cuestión de un par de meses, espero de vuelta estar desde Moscú con La Verdadera Política con Ray Acosta. Wow, ¿no? Pues estaremos pendientes, mi querido Cristian. Un abrazo, muchas gracias. Abrazo grande. Bueno, pues vamos a la pausa aquí en Oriente Capital. Son, según el reloj, las 8:54. Después de esta pausa regresamos con más aquí en Oriente Capital.